Bueno, en esta ocasión, los temas que estaremos abordando en este viernes, en una segunda reunión de trabajo, viernes 14 de octubre, vamos a trabajar mucho lo que es el tema de las estrategias, los diferentes tipos de estrategias. Vamos a ver lo que dice Porter al respecto. Vamos a ver cómo las define. Estaremos retomando algunos elementos de la lectura que les pedí que hicieran sobre estrategia y sobre los diferentes aspectos que se pueden desarrollar. Y si el tiempo nos lo permite, también estaremos entrando al tema de competitividad. Vamos a abordar la competitividad empresarial, que es la parte de la unidad número 2. Lo que nos interesa entonces es empezar a ver un poquito ya esta estrategia, cómo se traduce en una herramienta y en una ventaja diferenciada para la organización para que pueda subsistir y para que pueda crecer en un mercado altamente competitivo, ¿no? Entonces, esa es la idea de lo que estaremos abordando el día de hoy. Reitero, platicaremos de estrategia, platicaremos un poco de lo que dice Porter al respecto y de ahí nos meteremos al terreno de la competitividad. Estaremos platicando arduamente sobre lo que es competitividad empresarial. Sobre todo entendiendo que la competitividad depende de varios factores, como es la productividad, como es la eficiencia, como es la calidad, y que estos tres factores en su conjunto son lo que hacen competitivo una organización. Y si agregamos que una organización debe tener una estrategia que permita diferenciarla del resto de las organizaciones o del resto de sus competidores, más aparte estas tres variables de calidad, productividad y eficiencia, pues entonces hablamos de una empresa con alto desempeño, una empresa con alto desarrollo. Y eso es lo que estaremos tratando de platicar y tratando de reforzar en estas 2 horas de charla que estaremos desarrollando. Entonces, sin más preámbulos, permítanme adentrarnos a la presentación, una parte breve de donde nos quedamos la semana pasada, donde la semana pasada platicábamos ya un poquito acerca del tema de la administración y la planeación estratégica, ¿no? Decíamos, la planeación se hace en el escritorio, se vislumbra, se busca hacia dónde vamos a ir, cuáles son las metas, los objetivos, las acciones que tenemos que desarrollar para alcanzarlos. Y cuando hablamos de la administración estratégica, hablamos de la gestión. ¿Cómo vamos a gestionar el modelo de organización para que se cumplan esos objetivos y para que se logre lo que estamos esperando dentro de lo que vislumbramos en la planeación? Así entonces, cuando hablamos de administración estratégica, nos referíamos al proceso, decíamos precisamente a la gestión, de crear una visión estratégica, establecer objetivos, formular la estrategia, pero algo bien importante, implementar y ejecutar dicha estrategia. La diferencia con la planeación es que no basta solamente con vislumbrarla, no basta solamente con trazarla, sino hay que desarrollarla, hay que gestarla, hay que coordinarla y hay que llegar a lo que nosotros estamos esperando como los objetivos. Dice entonces, y después con el transcurso del tiempo, iniciar cualquier ajuste correctivo a la visión, a los objetivos, de acuerdo a lo que se vaya presentando, ¿no? Entonces, la administración estratégica ejecuta, pero también corrige en el caso de que haya no conformidades o alteraciones a los objetivos previamente trazados y que puedan generar una diferencia dentro de la empresa. La administración estratégica, por tanto, decíamos la semana pasada, es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza del negocio, definiendo objetivos a largo plazo, identificando metas, objetivos cuantitativos y desarrollando una estrategia para alcanzar dichos objetivos, localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. Entonces, cuando hablamos de gestión, hablamos de que en la planeación estratégica tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, pero en la gestión es cómo lo vamos a coordinar y cómo lo vamos a administrar. Y aquí entonces entran 4 enfoques, 3 de recurso y 1 de apoyo. Es decir, vamos a tratar en la administración estratégica de vislumbrar cuál es el modelo de gestión del capital humano, cuál es el modelo de gestión de los elementos financieros que nos permitan hacer llegar de recursos a través de los presupuestos, a través de la dotación de bienes para que la organización pueda seguir adelante y, por supuesto, los recursos materiales. Y ahí mención especial tiene que ver la tecnología, ¿no? La tecnología como una herramienta importante de gestión y que permita trazar o ayudar hacia dónde van los objetivos de la empresa. Entonces, si queremos ser competitivos, tenemos que tener muy claro un plan, pero también una estrategia de gestión basada en los 3 tipos de recursos, o en 2 de recursos y el capital, apoyados en la tecnología y el soporte con el que vamos a estar trabajando para poder alcanzar dichos objetivos. Decíamos la semana pasada también, entonces, que el proceso de administración estratégica tiene 3 etapas. La primera, situarnos en dónde estamos. Es muy claro, decíamos hace 8 días, decir,
cuál es la posición que hoy tenemos como empresa, cuál es el presente en el que estamos, tanto de la parte interna como externa de la organización. ¿Cómo estamos con los recursos? ¿Cómo estamos con el capital? ¿Cómo estamos hoy con nuestros stakeholders internos? Pero también cuál es nuestra posición del mercado, cuáles son los elementos de financiamiento con los que contamos, cuáles son nuestras relaciones con proveedores y con las cadenas de distribuidores. Es ubicar o hacer un análisis o un diagnóstico, como vamos a ver en un instante, del presente de la organización. Una foto, una radiografía señalada el día de hoy de en dónde nos estamos encontrando. La segunda etapa es, con esto que estamos hoy y las cosas que venimos repitiendo, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el punto que nos lleva a las cosas que estamos haciendo? Esta semana me decía alguien, lo importante en la vida no es solamente planear, sino saber de historia y cómo llegaste al punto en el que estás. Entonces, es bien importante entender que todo lo que estemos haciendo el día de hoy va a tener una consecuencia. Y por lo tanto, en esta segunda etapa es vislumbrar hacia dónde va a llevarnos esa consecuencia. ¿Cuál es el punto de destino con las cosas que venimos haciendo? ¿Para qué va a servir? Bueno, va a servir para escudriñar el futuro y saber las consecuencias que tiene la organización y desde aquí empezar a modular. Desde aquí empezar a decir, bueno, esto no me gusta, esto hay que corregirlo, esta estrategia nos va a llevar a tal posición en el mercado, pero no es la que esperamos. Entonces hay que replantear, hay que reformular. Para eso nos ayuda esta segunda etapa. Y la tercera entonces es a dónde deberíamos ir. ¿A dónde tiene que estar la organización? Decíamos, es proyectar la posición estratégica que debe tener en el futuro la empresa, ¿no? Con base en lo que estamos visualizando, con base en la misión, con base en la visión, con base con los objetivos, las metas. Con base en ello, saber a dónde tendríamos que ir. No a dónde nos está llevando, sino a dónde tendríamos que ir. Esta revisión analítica entre la perspectiva de la segunda etapa y la proyección de la tercera etapa nos va a permitir como estrategas determinar correcciones o moldear y replantear cursos de acción. Es decir, de a dónde vamos nos permitiría saber el punto de destino y a dónde queremos ir, el punto estándar, el deber ser, y entonces ajustar los caminos, acotar las diferencias y saber para dónde tenemos que mover la maquinaria, para dónde tenemos que gestar para que las cosas sucedan como nosotros lo estamos esperando, ¿no? Es como, ¿qué sucedería si yo sé que todos los días tomo refresco con azúcar, que todos los días como dulce, todos los días tomo frutas en abundancia? Pues invariablemente estoy llenándome de glucosa y seguramente tendré un problema de azúcar en el corto plazo. Es a dónde voy. ¿A dónde quiero ir? A no tener ese problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de comer tal, hacer ejercicio, tomar más agua, bla. Entonces, para eso nos sirve el a dónde voy y el a dónde debería o a dónde quería yo estar. Para redefinir o replantear la ruta, replantear el camino hacia el cual nos queremos mover. Para estas tres etapas, entonces nosotros tendríamos que establecer un proceso sistemático, ordenado, que nos permita entender los diferentes componentes o pasos para poder tener una adecuada gestión. Y a eso le vamos a denominar proceso de administración estratégica. ¿Con qué empieza el proceso de administración estratégica? Bueno, el proceso de administración estratégica se da en tres grandes etapas: la formulación de la estrategia, la implementación de la estrategia y la evaluación de la estrategia, ¿no? Entonces, en primer lugar, la formulación de la estrategia cae en el terreno de la planeación estratégica, que es definir objetivos, metas, acciones, políticas, cuáles son los ejes de atención, cuáles son las diferentes estrategias a encaminar. La implementación es con qué recursos, con cómo vamos a gestionar al capital humano, al material y al financiero y la tecnología. Y la evaluación es periódicamente revisar cómo vamos, ¿no? Dice por ahí un refrán: lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por lo tanto, en la evaluación estratégica es muy importante, porque aquí entonces caemos en el terreno de la medición basada en indicadores. ¿Cuáles son los indicadores, los KPIs, los indicadores estratégicos que me permitan saber hacia dónde voy y cómo voy, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos clave que me interesa tener y que me interesa estar midiendo permanentemente? Es el tablero de control.
La evaluación de la estrategia parte de un tablero de control que nos dice en dónde estamos siendo asertivos, en dónde estamos fallando, qué es lo que tendríamos que corregir o por dónde nos tendríamos que mover. Para partir entonces del diseño de la estrategia o de la parte de la planeación, lo primero entonces que tendríamos que establecer es el modelo de negocio. ¿Qué tipo de modelo de negocio estamos trabajando? Hoy, cuando hablamos de negocios, tenemos que traer a colación el tema de la sustentabilidad empresarial, ¿no? ¿A dónde va la sustentabilidad empresarial? ¿Hacia dónde queremos llevar a nuestro negocio en lo social, en lo económico y en lo ambiental? Y a partir de ahí crear nuestro modelo. Y ese modelo va a estar reflejado prácticamente en la misión, en la visión y en la filosofía general de la organización. ¿Por qué hablo ahora de sustentabilidad empresarial en la identidad institucional? Bueno, la sustentabilidad empresarial, entonces, decía yo, es atender 3 enfoques. Lo social, que tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con el respeto a las partes interesadas, tiene que ver con el desarrollo y atención de los diferentes usuarios internos y externos, llamados en inglés stakeholders, ¿no? Tiene que ver con ellos y tiene que ver con el cumplimiento del marco normativo laboral, ¿no? ¿Cómo respeto los derechos humanos? ¿Cómo respeto la equidad, la inclusión? ¿Cómo respeto el desarrollo integral del individuo? ¿Cuál es ese enfoque social? Y no nada más al interior de la organización, sino también cómo lo voy a permear al exterior de la organización, en las áreas de influencia. ¿Cuál va a ser mi relación con proveedores? ¿Cuál va a ser la relación con mis vecinos? ¿No? Con la gente que vive cerca de la fábrica o de la empresa en la que estoy. Y ese es el primer factor importante de identidad. Y a partir de ahí definir mi visión y filosofía. El segundo, pues el fundamental, el económico. ¿Cuál es el potencial económico de negocio con el que quiero operar? ¿Cuáles son los porcentajes de utilidad, rentabilidad que estoy planteando, que estoy imaginando, que se puede desarrollar? Y finalmente el compromiso con el medio ambiente. ¿Cuál es el enfoque con respecto a la huella ambiental? ¿Cuál es el tratamiento de residuos? ¿Cuál es el tratamiento energético que va a tener la empresa? ¿Cuál es la forma en la que voy a retribuir mi compromiso con el medio ambiente? Y esto es parte del modelo de negocio, reitero, que estará plasmado en la filosofía de la organización, que constituye la identidad institucional. Entonces, hoy en día, hablar de identidad institucional es ir más allá de simplemente trazar una misión y una visión. Es ver estos enfoques de sostenibilidad y sustentabilidad que esperamos tener en nuestro modelo de negocio. Una vez definido el modelo, una vez que tenemos claro cómo vamos a trabajar con estos 3 grandes apartados estratégicos, vendrá entonces la definición de objetivos. ¿Qué queremos para cada uno de estos ejes? ¿Y cómo los subdividiríamos? Los objetivos estratégicos, entonces, es donde establecemos los propósitos generales de la organización. El objetivo estratégico, entonces, es el punto de destino. Normalmente pueden ser de corto a largo plazo, mediano y largo plazo. Normalmente están vinculados con la misión, la visión y la filosofía estratégica, es decir, cuáles son los grandes ejes que atienden el modelo de negocio. Si hablamos entonces de un negocio que está trabajando en sustentabilidad empresarial, bueno, ¿cuáles son sus principales objetivos en materia de derechos humanos, en materia de equidad, en materia de transparencia, en materia de compromiso con el medio ambiente, en materia de rentabilidad económica? ¿Cuáles son los principales objetivos que pretende alcanzar? Y con eso definirlos como objetivos estratégicos, que normalmente están categorizados por ejes, ¿sí? Por ejes estratégicos o por componentes estratégicos que son la parte en la que queremos trabajar. A partir de tener muy claro el modelo de negocio y el objetivo que queremos desarrollar, entonces viene el diagnóstico organizacional. ¿Dónde estoy hoy para poder alcanzar o aspirar esos objetivos? ¿Dónde estoy hoy para tratar de establecer una ruta que me permita ir a esa misión, a esa visión y a esos objetivos de mediano y largo plazo que me trace o que estoy pretendiendo alcanzar? Entonces, el diagnóstico organizacional, existen muchos modelos para establecer diagnósticos. El más conocido es el FODA o AFO o FORD, donde trabajamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y lo que nos permite entonces con esto es conocer cómo estamos situados tanto interna como externamente en la empresa y ver, reitero, cuál es la distancia o la brecha entre lo que aspiramos a alcanzar y lo que hoy
estamos situados. Cuando tenemos claro la brecha o tenemos claro la distancia que tenemos que alcanzar, entonces partimos de definir la estrategia. La estrategia, pues, entonces son los cursos de acción que tendrá la organización que generar a partir del diagnóstico de la situación para alcanzar el modelo de negocio, para alcanzar el propósito, para hacer tangible la misión y la visión de la empresa. ¿Cómo lo tangibilizo? ¿Cómo lo materializo? Pues a través de la estrategia. Los grandes canales, los grandes ejes por los que voy a correr para alcanzar ese estadio que yo tenía pensado en mi modelo de negocio. La estrategia, entonces, también lleva una implementación. La implementación tiene que ver con el orden táctico y operativo. Y aquí entonces nos vamos a los planes, a los programas, a los proyectos. A partir de la estrategia, ¿cuáles son los grandes planes, programas o proyectos que derivan de la misma? Y dentro de estos planes, programas y proyectos, ¿cuáles son las metas con las que nos estamos comprometiendo y los indicadores de medición? Entonces, reitero, una vez que corremos la estrategia, a partir de la estrategia tendremos planes y proyectos. Los planes y proyectos aterrizan a través de las metas y las metas estarán siendo medidas a través de indicadores. Todo esto nos va a llevar entonces a la etapa de la evaluación. Ya decíamos, la evaluación es entonces donde hacemos una revisión del status quo, de dónde nos encontramos después de haber implementado una estrategia y hacia dónde consideramos que tenemos que empezar a corregir, ¿no? Hacia dónde creemos que tenemos que empezar a cambiar o que tenemos que empezar a modular. Así entonces el proceso de administración estratégica, decíamos, se resume en este pequeño esquema donde empezamos con la identidad institucional. La identidad institucional nos lleva al análisis FODA o al análisis organizacional, a los objetivos estratégicos. De los objetivos estratégicos nos lleva al análisis organizacional, al diagnóstico. De ahí definimos la estrategia, la implementación con los proyectos, las metas y las acciones, y finalmente la evaluación a través de indicadores que regresa para ver si estamos alcanzando o si estamos llegando a la identidad institucional. Ese es el devenir, ¿no? Planes, programas y proyectos, ¿no? En esa escala. Objetivos, metas, acciones, ¿no? En ese nivel. De meta a indicador. Y el indicador en diferentes niveles. Indicadores de fines y propósitos que nos permitan saber la razón de cómo se mide el cumplimiento de la misión y la visión. E indicadores operativos o de acción que nos permiten saber o medir una unidad operativa, cómo lo está haciendo o cómo lo está trabajando. La identidad institucional, entonces decíamos, parte de establecer misión, visión y el modelo de negocio. ¿Qué es una misión? Bueno, una misión es una declaración duradera del propósito de una organización. Esto lo deben de haber visto en la sesión anterior o la materia anterior, solamente trato de traerlos a flote a que lo recuerden. Es una declaración duradera del propósito de una organización. La diferencia que tiene esta empresa con otras similares, y es una declaración de la razón de ser, ¿no? Esto dice Drucker, y dice que tiene que ser básica, trascendental, permanente o semipermanente. La misión no se tiene que estar cambiando constantemente, sino tendrá que tener una duración en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, para traer a colación, aquí tengo la misión de la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y dice: dotar al país de comunicaciones y transportes que hagan posible la integración de todos los mexicanos entre sí y con el resto del mundo, aprovechando los avances tecnológicos y generando valor agregado para las diversas actividades económicas y sociales del país, de manera equilibrada, sostenida y en armonía con las particularidades culturales y del medio ambiente. Fíjense cómo esta misión dice cuál es el modelo de negocio, estableciendo muy claramente qué pretende hacer, pero también resalta el compromiso de generar sustentabilidad de manera equilibrada para hablar de lo social, particularidades culturales, y para hablar del compromiso con el medio ambiente, ¿no? Entonces, es muy claro que a partir de ahí podemos generar una filosofía corporativa desarrollada con la misión y la visión, ¿no? Hacia dónde queremos movernos y cómo queremos hacerlo. Otro ejemplo, bueno, Pemex, por ejemplo. Pemex dice que Petróleos Mexicanos es una empresa paraestatal integrada cuya finalidad es maximizar la renta petrolera, contribuir al desarrollo nacional y satisfacer con calidad las necesidades de sus clientes en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Volvemos al concepto de sostenibilidad que hoy impera en nuestros días, donde está lo social, armonía con la comunidad, medioambiental y, por supuesto, donde habla de maximizar la renta petrolera
con el tema económico, ¿no? Por eso decíamos que la identidad institucional tiene que ver cómo trata el modelo de sostenibilidad de la organización. Cuando terminamos una misión, la misión tiene que contestarnos por lo menos 5 preguntas básicas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos y a través de qué lo hacemos? ¿No? Entonces, si contestamos las preguntas, dice, ¿quiénes somos? Dice, somos una empresa paraestatal. ¿Qué hacemos? Maximizamos la renta petrolera. ¿Para quién lo hacemos? Para contribuir al desarrollo nacional. ¿Para qué lo hacemos? Para satisfacer con calidad las necesidades de sus clientes y, por supuesto, también el desarrollo. ¿Y a través de qué lo hacemos? A través de la satisfacción de las necesidades, la armonía con la comunidad y el medio ambiente, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que estaríamos contestando para determinar lo que es la misión. ¿Qué es la visión? A partir de la misión, bueno, entonces ahora es cómo nos vemos cumpliendo dicho estadio, dicho lugar en el que nos estamos situando. Y entonces viene la visión. La visión entonces nos dice cómo se quiere ver la organización en el largo plazo, es una aspiración, y es el factor que dinamiza y da poder a los miembros del organismo para ir a un lugar preestablecido, hacia dónde queremos ir y la manera en la que queremos llegar, ¿no? Dice por ahí también una fábula que para llegar a la punta de la pirámide se puede llegar desde muchas maneras. Se puede llegar arrastrándose desde la parte más baja o volando. Entonces, desde ahí es cómo que queremos llegar, ¿no? Bajo qué valores, bajo qué principios, cómo nos estamos observando que podríamos estar en el tiempo. La visión entonces nos proporciona un marco de referencia para tomar decisiones, de manera que cada paso que damos tiene una razón de ser. Al establecer la visión, determinamos qué futuro queremos, pero es necesario comprometernos para alcanzarlo. Es decir, cómo lo vamos a hacer, bajo qué condiciones lo vamos a hacer y cómo nos imaginamos que vamos a estar cuando la hayamos cumplido. La visión entonces se debe establecer además un sistema para cumplirla. Este sistema la forma la misión, los objetivos, las estrategias, los programas, los presupuestos, la estructura organizacional que tiene procesos, procedimientos y métodos, y la dirección efectiva y un sistema de control adecuado. Entonces, decíamos, la misión y la visión tendrán que ser articuladas en la estrategia, en los objetivos estratégicos y, por supuesto, en la parte de la implementación, donde ya estamos hablando de metas, acciones, presupuestos, proyectos y programas. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a definir una visión es que no se debe poner límites, pero tampoco debe ser irracional, no puede ser totalmente incumplida. Determina cuáles van a ser los valores organizacionales compartidos sobre los que estaremos asentada la visión o los que estaremos trabajando, y la visión nunca se expresa en cifras. La visión debe estar definida de preferencia por el líder o de manera colaborativa por la alta esfera de la organización. La visión debe ser compartida y aceptada por el grupo de equipo de trabajo, y la visión debe ser amplia y detallada, lo suficiente como para entender hacia dónde tenemos que ir. La visión es positiva y alentadora, es aspiracional. Es recomendable entonces que se mencionen las características del capital humano, como ya decíamos, lo que se espera de él, a fin de que se pueda aumentar su identificación con la misma. En la medida en que la gente se haga suya, se apropie, se posicione de la visión, entonces vamos a entender de una mejor manera las cosas que estamos haciendo en la empresa, cómo trabajamos y para qué, y generaremos una mayor afectividad y un mayor compromiso de identidad institucional. La visión, entonces, dice que los elementos que debe incluir son la aspiración, los clientes o usuarios de los servicios, el capital humano de la organización, los valores, decíamos, lo que vamos a hacer y cómo está hoy el negocio. ¿Sí? En la visión contestamos las preguntas: ¿qué y qué queremos hacer? ¿Qué deseamos lograr? ¿Cómo queremos que nos describan o hablen de nosotros? ¿Cuáles son los valores prioritarios que tiene esta empresa? ¿Y bajo qué valor queremos que nos etiqueten o nos encasillen o nos digan? En las mismas empresas que ponemos hace un rato, entonces decíamos, tuvimos la misión, veamos la visión. Dice, construir una nación donde cada mexicano cuente con los medios suficientes para comunicarse de manera ágil y oportuna con todo el país y con el mundo, para así acceder a las oportunidades de desarrollo económico y social, al conocimiento, a la salud, a la actividad productiva, al bienestar en general, independientemente de su condición y de su ubicación dentro del territorio nacional. Esa es la visión de CCT,
coordinada con la misión que ya habíamos visto. Como pueden ver, es más amplia. Hablan quiénes son los beneficiarios. Habla de una nación donde cada mexicano, ¿no?, es aspiracional. Dice cómo se imagina. Se imagina trabajando con canales o con carreteras ágiles, oportunas, ¿no?, que permitan la conectividad, ¿sí? ¿Cómo se estaría trabajando para lograr eso? Bueno, bajo un modelo de desarrollo económico y social, reconociendo las necesidades de cada parte y sobre todo buscando el bienestar general. Si vemos la visión de Pemex, dice convertirse en la mejor empresa petrolera del mundo. Creo que para ahí falta un poquitito. Operada por personal altamente calificado, con criterios de rentabilidad y competitividad, con productos y servicios energéticos y petroquímicos de calidad, con tecnología de vanguardia, seguridad en sus instalaciones y absoluto respeto a su entorno. Como ven, entonces también cumple lo que decíamos, y cómo queremos ser, qué deseamos lograr, cómo queremos que nos describan, cuáles son nuestros valores y qué valor queremos que nos digan o nos encasillen. Decíamos, una vez que tenemos clara la identidad institucional, el siguiente paso es hablar del objetivo estratégico. ¿Hacia dónde vamos a movernos o cómo vamos a movernos? La estrategia, entonces, son los diferentes cursos de acción. La estrategia se va a aterrizar en programas, decíamos, en programas estratégicos, en ejes estratégicos, que son la manera en la que vamos a correr de donde estamos hacia donde queremos llegar. Entonces, los objetivos estratégicos son aquellos fines sistemáticos de la organización formulados a lo largo plazo, que por consiguiente exigen gran interdependencia de las áreas de la organización, y la complejidad para alcanzarlo radica en la manipulación de los factores internos y en la manera en cómo se miden las repercusiones de estos factores. Es decir, hacia dónde tendríamos que ir y cómo nos tendríamos que mover, ¿no? Son aquellos fines sistémicos de la organización formulados a largo plazo. Decíamos entonces que vamos a tratar de perpetuar nuestros objetivos a través de el alcance de las estrategias, el alcance de dónde queríamos ir o dónde queríamos trabajar. Nos permite, dice, tomar hoy decisiones que van a afectar el futuro de la institución. Esto evita que la mayoría de las decisiones sean para resolver lo urgente y no lo importante, y desencadenan un proceso integrador. Todas las áreas se involucran, todas las partes sabemos hacia dónde tenemos que ir, y eso nos lo da el objetivo estratégico, reitero, de donde estaremos desprendiendo más adelante la estrategia. Muchas veces en los mismos objetivos ya se diseñan los indicadores. Los indicadores de fin o de propósito, que es hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero resolver. Entonces, un indicador de fin y propósito nos permite medir y verificar el desempeño de algo, de una área, de un proceso, de acuerdo a lo planeado y de acuerdo a lo aspiracional que estamos buscando alcanzar. Ejemplos de indicadores: número de días laborables, porcentaje de población rural atendida, número de estancias infantiles implementadas, número de personas con alguna deficiencia atendidas en los centros de salud, número de niños, reducción de la mortandad infantil, número de niños atendidos en consultorio. Son diferentes indicadores que puedo utilizar, pero lo importante es que los indicadores estratégicos tienen que ver más con la misión, la visión y los objetivos, hacia dónde tendríamos que ir aspiracionalmente y cómo nos estaríamos midiendo. Decíamos que hay otros números de accidentes por cada 10,000 vehículos del autotransporte federal, porcentaje de vivienda que dispone de teléfono, número de usuarios. Eso es el indicador. Básicamente lo que hace es con qué te voy a medir, con qué voy a ver que efectivamente me estás cumpliendo. Y si hablamos de recursos públicos, que existe una eficiencia en el uso y en la aplicación de los mismos. Permítanme 30 segundos, por favor. Déjenme hacer una escala muy rápida. Gracias por su comprensión. Entonces decíamos, los objetivos representan el compromiso de la administración con el logro de los indicadores de desempeño y específicos dentro de un lapso de tiempo predeterminado. Cada compañía necesita tanto los objetivos estratégicos como los objetivos financieros. Decíamos, la importancia de tener indicadores estratégicos o KPIs son que nos van a permitir visualizar
de manera más clara si estamos alcanzando o no el cumplimiento de las metas, si estamos alcanzando o no para lo que fueron diseñadas nuestras estrategias, si estamos alcanzando o no los principales derroteros de nuestra misión y nuestra visión, si estamos yendo en ese camino o no lo estamos. Los indicadores estratégicos pueden ser tanto financieros como indicadores de gestión, por ejemplo, crecimiento de ingresos, de ganancias, utilidades, una mayor participación en el mercado, calidad del producto, etcétera, ¿no? Podemos tener diferentes tipos de indicadores. A partir de los objetivos estratégicos vienen los objetivos corporativos que están plenamente identificados en la estrategia. Por ejemplo, van a estar asociados con las áreas funcionales o con los programas que vamos a trabajar. Entonces, ahí también podemos bajar a un nivel de lo que sería el objetivo estratégico al objetivo operativo o al objetivo seccional. Básicamente, en este sentido, lo que queremos es tener muy claro con qué lo vamos a medir, qué es a dónde queremos llegar, cuál es básicamente el lugar o el destino en el que estamos, y de ahí entonces dónde estamos hoy, ¿no? La parte del diagnóstico organizacional. Decíamos que existen muchas herramientas y muchas técnicas para medir, hacer diagnósticos. Aquí hablaremos del FODA, que es la más socorrida, la más utilizada. Y un FODA, dice, es un diagnóstico del medio interno y externo de la institución que permite determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas que se estima o considera que se le presentan, análisis externo, con la finalidad de construir posibles escenarios que orienten la planeación. Entonces, lo que aquí nos interesa hacer en este momento es situarnos en cómo estoy hoy, cuáles son las principales oportunidades que hoy tengo, cuál es mi fortaleza, en dónde estoy débil y cuáles son los agentes externos que podrían amenazar la estabilidad y el desarrollo de la organización. Un análisis FODA entonces dice que las amenazas y oportunidades no son controlables, son externas para la organización, mientras que las fortalezas y las debilidades sí. La fortaleza y la debilidad depende de la empresa y las amenazas y oportunidades dependen del mercado. La organización, por tanto, puede manipular las fortalezas y las debilidades. Y en las amenazas y oportunidades, lo único que puede ser es gestionarlas, minimizarlas. Por ejemplo, en el caso de las amenazas, minimizar el riesgo de que se presenten, ¿no? En el caso de las oportunidades, maximizar o aprovechar a las mismas. Una amenaza, entonces, es una influencia en el ambiente que pudiera materialmente dañar nuestra posición competitiva si no tomamos alguna acción para contrarrestarla. Las amenazas también tienen que ver con los supuestos de la planeación. Es decir, ¿cuáles son las variables externas que se tienen que dar para que mi plan se cumpla? ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurran o no ocurran? Y entonces ahí puedo identificar amenazas, ¿sí? En función del factor o en la relación directa al riesgo. Permítanme pensar en voz alta. Una amenaza en la planeación de una ley para poder atender a niños discapacitados, una amenaza es la aprobación del Congreso, porque es la no aprobación del Congreso, porque es un factor que no depende de la empresa, que va a condicionar el éxito del plan o el desarrollo del plan, ¿no? Y que entonces dañarían profundamente si no se aprueba. A partir de identificar esa amenaza, entonces yo digo, una premisa de planeación es que efectivamente el Congreso apruebe la ley. El Congreso apruebe el documento que estamos enviando. Pero lo que quiero dejar claro es, yo solamente puedo establecer acciones para minimizarlos, pero no la voy a desaparecer, porque no depende de mí la posibilidad de desaparecer. Luego vienen las oportunidades, que también son la contracara de la amenaza, pero de una manera positiva o propositiva. Entonces, las oportunidades es la influencia en nuestro ambiente que pudiera significativamente beneficiar nuestra situación competitiva si la aprovechamos apropiadamente. Las amenazas y las oportunidades son factores que afectan positiva o negativamente a la organización. Sin embargo, un factor por sí mismo no es una amenaza ni una oportunidad. Para saberlo se tiene que determinar cuál será el comportamiento y el impacto probable de ese factor para la organización. Para que algo sea amenaza, quiere decir que constituye un riesgo para la empresa. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que no ocurra algo que yo estoy esperando.
¿Cuál es la probabilidad de que no ocurra algo de que estoy esperando? Ese es un riesgo. Por ejemplo, regreso al esquema de la ley. Es un riesgo que no me la aprueben. Hay una probabilidad de que no me la aprueben. Eso es una amenaza. Pero para catalogarla o incluirla en mi proceso de planeación, la amenaza o el riesgo tiene que tener dos factores. El primer factor, una frecuencia alta de que ocurra, es decir, una probabilidad alta de que suceda. Y segundo, que el impacto de que suceda dañe de manera significativa el logro de los objetivos o dañe de manera significativa a la organización. Si esos dos factores se conjugan, entonces estamos hablando de una amenaza. ¿Sí? De esa manera es como lo puedo ubicar. Si no hay probabilidad de que ocurra, si ocurre no nos va a dañar demasiado, no es una amenaza. Entonces no tendría yo que hacer, que considerarla. Y por eso decía yo, la amenaza no se elimina, se mitiga, se disminuye, se convive con ella, ¿no? Y se trata de evitar que se presente. Las oportunidades, por caso contrario, bueno, son los elementos que podemos aprovechar o potencializar para ganar posición de mercado, para vender más, etcétera, etcétera. Pero queda claro la parte de la amenaza y el riesgo, y cómo se mide el riesgo en función a la ocurrencia y el impacto. ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Seguros, seguros? Yo en mi caso considero que una amenaza, por ejemplo, yo que me dedico a lo que es los productos de consumo masivo, para mí la amenaza es una merma ya sea por manejo o por el propio consumidor. Entonces lo que hago es, para evitar las de esas, lo que estás comentando, es hacer una planificación con mi gente de una rotación y una colocación adecuada del producto. No sé si es algo semejante, ¿no? Ok. Ahí más bien como el control sí lo tiene usted, también existe un riesgo, pero como el control lo tiene usted, no se cataloga como tal, como una amenaza, digo, como una amenaza, sino más bien ahí caería en el terreno de que puede ser una debilidad, ¿no? Porque es interna, usted sí la controla. La amenaza es algo que no depende para nada de usted. Como el ejemplo que le ponía yo de la ley, no depende de usted que la apruebe. Por mucho que vaya y cabildee, va a depender de los diputados, va a depender de la votación de los mismos. Entonces, normalmente la amenaza es externa. Por eso decía yo que en este ejemplo de la merma que usted platica y que la controla el mismo los empleados, entonces es interna y esa puede ser una debilidad, la posibilidad de la merma. Las debilidades también tienen riesgo, ¿ok? Y también tendríamos que mitigarlas. Doctor, Sí. entonces podríamos decir que la amenaza igual podría ser como un ejemplo el clima. Sí, eso puede ser un ejemplo. Porque es algo que no depende de nosotros, pero pues lo podemos controlar de cierta manera. Claro, nada más que para que yo considere al clima una amenaza, tengo que tener dos variables más, ¿no? Es decir, que hay una probabilidad grande de que vaya a ocurrir el evento que me dañe, una tormenta, un huracán, lo que usted me diga, y que el daño sea significativo para la organización si es que ocurre, ¿no? Si no hay una probabilidad y si el daño no es significativo, no lo ponemos como amenaza. ¿Me explicó? Por ejemplo, una amenaza es que ahorita haya un terremoto en Veracruz y nos desconectemos. Esa es una amenaza para la clase. Sin embargo, es poco frecuente o poco probable que haya un terremoto en Veracruz. Entonces, no lo voy a incluir ni voy a establecer medidas de mitigación del riesgo porque es poco probable que ocurra, ya sea por la frecuencia o por el impacto. Es probable que se le acabe la batería a la computadora. Esa no es, puede ser una amenaza, porque no controlo yo la duración de la batería. Sin embargo, si la mitigo, si tengo el control, no pasa, si la cargo inmediatamente, no pasa absolutamente nada. ¿Hay una probabilidad de que se acabe la batería? Sí, sí hay una probabilidad. Pero ¿dañaría significativamente a la clase? No, porque inmediatamente se puede conectar o nos vamos por otra vía. Entonces, no incluyo la descarga de la computadora como una amenaza importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver si esto les hace más clic, ¿no? Algunos factores que afectan al IMSS pueden ser el nivel del empleo en el país, el monto de los salarios, los cambios demográficos, que ya más gente en una población o que
las tasas de crecimiento se den de mayor manera, el rol de la mujer en sus actividades productivas, no dependen del IMSS, pero impactan en el tipo de servicio que otorga o que da el IMSS. No sé si con esto es todavía más claro en el sector gubernamental cómo se mueve. ¿Sí? Ok. Las amenazas y las oportunidades entonces son nuevas formas de trabajo, son nuevas formas de sindicalización en el Infonavit, la inflación, la situación del aparato productivo del país no dependen del Infonavit, ¿no? El que haya nuevos sindicatos y eso y tengan otra forma de contribuir, pues no depende del Infonavit, el que haya una inflación y entonces el valor de los intereses por las casas no depende de ellos, eso también podría ser una amenaza. Las fortalezas y las debilidades tienen que convertirse en un elemento competitivo, ¿no? Por eso ahí esa lámina, ¿no? Donde tenemos que entender que nos vamos a meter en un terreno competitivo cuando hablamos ahora de las fortalezas y debilidades, y aquí entra la parte productiva de la organización, la parte de qué manera la organización está siendo eficiente, se desarrolla de mejor manera o trabaja. Entonces, las fortalezas son todas aquellas prácticas comerciales, posiciones de mercado, personal, recursos, relaciones, todo lo que la empresa tiene y que considera que es una ventaja competitiva con el resto y que dan una influencia importante en el prestigio, en el desarrollo, en la imagen de la organización. Y las debilidades son aquellos aspectos de nuestra empresa que nos hacen vulnerables ante la competencia, perdiendo posición ante el público meta o disminuyendo nuestra rentabilidad, entre otros. La debilidad es todo aquello internamente que nos debilita. Una merma, una pérdida de un paro en la producción. Todo eso son debilidades que tenemos que considerar y que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando se hace la planeación estratégica, se potencializan las fortalezas, se trata de minimizar las debilidades, se tratan de medir a través de indicadores y lo que se busca finalmente también es reconocerlas y se ponen como, decíamos, la parte externa como supuestos y la parte de algunas de fortalezas y debilidades también para hacerlas visibles y siempre estamos dándole puntualmente seguimiento. Ya tuvimos identidad institucional, ya tuvimos los objetivos, ya dijimos dónde estamos. Ahora diseñemos una estrategia. Ahora busquemos cuál es el camino que vamos a correr. Y la estrategia, adecuadamente formulada, ayuda a poner orden, ayuda a asignar con base tanto en las fortalezas y las debilidades los recursos de una organización con el fin de lograr una situación favorable ante la misma, ¿no? Entonces lo que buscamos en la estrategia es cuáles son los caminos o las carreteras por las que vamos a correr de nuestro diagnóstico hacia el objetivo institucional que pretendemos desarrollar. Tanto la eficiencia operacional como la estrategia son esenciales para un desempeño superior, el que después de todo es la meta principal del negocio. Lo que buscamos es el desempeño superior. Y bueno, decíamos entonces que aquí entran otros factores como la eficiencia operacional, que significa que realizan las mismas actividades pero mejor que los rivales, el posicionamiento estratégico, que implica realizar actividades diferentes de aquellas de los rivales o bien realizar actividades similares o de manera diferente. Una estrategia, entonces, permite anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes. Son cursos de acción generales o alternativos que muestran la dirección y el empleo de los recursos y de los esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas posibles. Lo que buscamos es tener un plan integral que permita las principales metas, que permita los elementos de organización base y que con eso establezcamos una secuencia corriente de lo que estamos realizando, cuando lo estamos realizando, es decir, en general, de todas las acciones o elementos que tenemos que cumplir. Déjenme aquí jugar un poco. Vamos a regresarnos a esta lámina y hoy quiero que juguemos un poco a la imaginación. Lo que quiero es que a partir del siguiente esquema, de este, uy, se me movió. Ok, a partir de este esquema, lleguemos hasta la parte del diagnóstico y de la estrategia. Vamos a dedicarle 10 minutos a la actividad, muy rapidito, pero para que podamos ubicarnos. Me van a ustedes a buscar en internet, rapidito, un proceso de administración estratégica de alguna empresa. ¿Cuál es la visión, la filosofía? ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos y cómo los plasmaron en qué ejes?
qué diagnóstico hacen de la misma y qué estrategia. ¿Ok? La estrategia ya que son los caminos que tenemos que cruzar y ahorita vamos a ir para allá. Pero lo que les pediría entonces es, vamos a hacer una consulta rápida al Internet, a San Google, y vamos a diseñar el proceso de administración estratégica de una empresa, la que ustedes quieran, partiendo de su identidad, sus objetivos estratégicos, su diagnóstico y su estrategia. Entonces, son 10 para las 7. Yo quisiera darle, reitero, 10 minutitos, vamos a darle 15 minutos a la actividad, 15 a 18. Entonces, 19:08, hago una pausa y les voy a pedir que me expliquen el proceso de administración estratégica de la empresa que hayan seleccionado. ¿Les parece? Para que se muevan un poquitito y trabajemos de manera diferente. ¿Sí? Bueno, como el que calla no dice nada, entonces quiere decir que están conformes. Entonces voy a pedir, corre el tiempo, que durante 15 minutos máximo tengan este esquema que les vuelvo a poner en la pantalla, listo para presentarlo al resto del grupo. ¿Sí? Entonces, vamos a darles 10 minutitos, corre tiempo, lo pueden hacer en sus computadoras, ahorita lo vamos a compartir. ¿Sí? Entonces, 10 a 15 minutitos entre el reloj marque las 7 o 7:05, detenemos la actividad. ¿Ok? Entonces, adelante, por favor. ¿En serio? Oye, mami. ¿Ahora por qué mi casa está? ¿Dónde está? Están ahí en el cuarto, ya debe ser tirado. ¿Retirada? Ese sí los está trayendo como calzón de puta, ¿eh? Les pediré que apagaran su audio, por favor. Ay, ¿qué dice?
Ok, agotamos el tiempo, era un ejercicio muy breve solamente para ubicar. Entonces, ¿quién nos quiere compartir su esquemita que desarrolló de alguna empresa encontrada en Internet? Braulio, Luz, Lidia, Edith. ¿Escojo yo? Todavía no terminamos. ¿Todavía no? Ok, les doy 5 minutos más. Va. 5. 5. Ok. Es rapidito, tampoco es demasiado, ¿eh? Nada más dar un repaso a ver cómo aterrizamos los conceptos. Si gusta, puedo compartir el avance que tengo. ¿Te parece que les damos 2 minutitos para que estemos todos en sintonía? Para que se cumplan los 5 más que les di. Ok, perfecto.
Listo, pasaron los 5 minutitos más. Entonces, por favor, Braulio, si nos quieres compartir qué avanzaste. No tienes audio, Braulio. Estás apagado tu micrófono. Estoy tratando de compartir, pero no. A ver, ¿no te Me come permite? me come la tecnología. A ver, vuelvo a intentar compartir pantalla. Okay. Listo, ahí vas, Braulio. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, perfecto. Ok. Pues el enfoque me fue directo a en donde estoy laborando. Ajá. Sí, aquí lo más importante es la gente, es nuestro más valioso activo. La Ujú. visión de la empresa es el ser la empresa preferida de lácteos en Latinoamérica. Su misión es alimentar, es nuestra pasión. ¿Sí? ¿Cómo se logra, cómo se quiere conseguir esto? Es cubrir el territorio nacional con 126 sedis en extensión de todo el territorio. Y la distribución que se tiene es en diversos canales modernos de talle, realizando la cobertura en todos los puntos de venta. Tenemos mediciones de KPI estratégicos, son productos determinados que nos permiten tener mayor cobertura y diferentes impactos en canales específicos o consumidores específicos, ¿no? No sé si así es como lo requería. Sí, bien, es un buen ejercicio de 15 minutos, excelente. Braulio, nada más un comentario. Como la visión Sí. habla de Latinoamérica, los objetivos estratégicos tendrían que estar relacionados con Latinoamérica. Entonces, a lo mejor cubrir el territorio nacional queda corto en relación a la visión y a la misión, ¿no? Ok, perfecto. Digo, solamente como Sí. comentario, si debe haber una concordancia, lo que llamamos es alineación, debe haber una alineación entre lo que aspiramos y lo que vamos concretando en cada componente. ¿Ok? Perfecto, enterado. Bueno, perfecto. ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Una dama? ¿Edith? ¿Edith Rosas? ¿Sí o no? ¿Te animas? ¿Te animas o no? 2 minutitos más, ahorita Vale. se los comparto. Luz Elena, ¿alguien más que quiera? Yo hice algo básico, A ver, pero me gustaría compartirlo. perfecto. Adelante. Bueno, yo aquí hice de la empresa Coca-Cola. Bueno, es una marca muy conocida. Según los objetivos estratégicos, como mencionó, pueden ser a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Por ejemplo, puse un ejemplo de cada uno. A corto plazo, es aumentar las ventas. Se dejó de compartir. Sí, estaba encimada con la de Braulio, por eso se te dejó de compartir. Si quieres otra vez. Ah, ok. ¿Ya se ve? Sí, perfecto. Ok, sigo. A mediano plazo, un ejemplo es que uno de sus objetivos es expandir sus cuotas en el mercado a nivel mundial porque es una marca muy conocida, y a largo plazo es mejorar su beneficio económico. De ahí sigue el diagnóstico, que según una de las técnicas DAFO, la debilidad se considera dañino para la salud, según algunos estudios. Las amenazas es una fuente de competencia con otras marcas. La fortaleza es conocida mundialmente y sus oportunidades, que crea y produce nuevos paquetes de consumo. De ahí van las estrategias. Se da a conocer por publicidad legal, decente y honesta, y es preparado con responsabilidad social. Después la implementación
coordina distintas áreas, según y basado en amenazas y debilidades, se toma en cuenta áreas enfocadas a soluciones para mejorar. Y por último, la evaluación lidera ranking de marcas más eficientes según algunas agencias y según los anuncios publicitarios. No sé si está bien. Bien, perfecto. Muy bien, me gustó. Buen esfuerzo también. Te felicito. Gracias. Excelente. ¿Alguien más? ¿Uno más para que continuemos? La idea es simplemente acotar un ejemplo y seguir con los temas, porque en 2 horas es muy poco. ¿Un ejemplo más? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Nadie? Doctor, yo como comentario hice un igual de Coca-Cola, entonces no sé si sea... No importa, a ver, muéstranos qué hiciste tú. Me ganó mi compañera Lilibet. Pero si nos quieres mostrar. Ok, ¿cómo comparto pantalla? En la parte inferior dice compartir pantalla. No, déjame que salga la compañera. Ay, no sé cómo salir. Te voy a quitar yo el compartir. Ay, por favor, gracias. Y ahora voy a dejar de compartir para que ella pueda la compañera. Adelante. No hice un esquema, pero voy a compartir lo que hice. Ok, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, yo lo hice la Coca-Cola, puse lo que es la visión, que es ser, pues, obviamente un gran lugar para trabajar, donde prácticamente es el compromiso que tiene con sus trabajadores. Obviamente el mejorar día a día, igual ser un ciudadano responsable, que hace la diferencia al ayudar a contribuir y aportar a las comunidades. Prácticamente igual se basa en lo que es el medio ambiente. Y pues también obviamente busca la rentabilidad a largo plazo para los accionistas, siendo responsables con el medio ambiente. La misión, tener una permanente preocupación por las necesidades de consumidores y clientes y lograr un ambiente que motive a nuestros empleados, generando trabajo en equipo y el desarrollo continuo de las destrezas del desempeño de nuestro equipo de trabajo. Y como análisis FODA, puse que de las fortalezas tiene una fuerte presencia de marca en cuanto a prestigio, gran número de sucursales, superando la competencia. Como amenazas, tiene lo que es la creación de departamentos de vivienda, fuerte competencia a nivel de precios. Y como estrategias, que obviamente tiene lo que es satisfacer la demanda y generar rentabilidad. Y como forma de implementación, tiene lo que son la revisión y seguimiento de los proyectos que ellos tengan, la reutilización de los activos estratégicos y las capacitaciones a sus trabajadores. Y como controles, son supervisiones y controles de calidad. Ahí disculpen los errores ortográficos, nada más que no pude. No te preocupes, no te preocupes. La idea es que fueran rápido y que pudiéramos aterrizar estos conceptos. Muy bien para todos, ¿eh? Muy bien. Es un ejercicio, reitero, rápido, insisto, y que la idea es que pudiéramos aterrizar los elementos del esquemita que acabamos de platicar, ¿no? Entonces, continuando con lo mismo, continuando en esta parte que ya nos ubicábamos, entonces, después del FODA, decíamos, tenemos la estrategia, y la estrategia lo que busca es definir hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde tendríamos que caminar para alcanzar la parte que visualizamos o que nos interesan tener. Permítanme, vamos a llegar ahí. ¿Qué decíamos? La estrategia. Y la estrategia tiene diferentes acepciones. Es la parte que más nos interesa porque la estrategia es la que va a definir la competitividad de la organización, ¿no? Entonces dice que tanto la eficacia operacional como la estrategia son esenciales para un desempeño superior, el que después de todo es la meta principal del negocio, ¿no? Lo que buscamos con una estrategia es potencializar todo lo que la organización puede hacer, llevar al máximo, al alcance superior, lo que la misma empresa está desarrollando. Entonces, en esta parte de la estrategia dice que es muy importante tanto la estrategia como la eficacia operacional. La eficacia operacional va a estar dada por la eficiencia, va a estar dada por la productividad,
va a estar dada por la calidad, ¿no? Es decir, la eficacia operacional tiene que ver con las actividades para ser mejor que los rivales. ¿Cómo hacemos mejor las cosas? En base a la eficiencia, la productividad y la calidad. Mientras que el posicionamiento estratégico implica realizar actividades diferentes. ¿Qué es lo que nos hace distintos a los competidores, ¿no? ¿Cuáles son? O bien dice realizar actividades similares, pero de manera distinta. ¿Cuál es la ventaja competitiva de nuestra empresa en relación al resto de las empresas del mercado? ¿Y cómo lo hacemos mejor? Entonces, el cómo lo hacemos mejor es la eficacia operacional. Y el qué nos hace diferente es el posicionamiento estratégico. Entonces, una estrategia lo que busca precisamente es generar un posicionamiento estratégico y detonar la eficacia operacional. La estrategia, entonces, lo que permite es anticipar los posibles cambios en el entorno, dice establecer cursos de acción general y poder integrar un plan cuya razón establezca las metas, las políticas y a la vez la secuencia o la corriente de acciones que se van a realizar, ¿no? Entonces, la estrategia tiene que decir qué caminos o qué vertientes vamos a seguir para ser diferentes a nuestros competidores, pero también cómo somos mejores, la parte operacional, cómo podemos ser mejores, y entonces ahí tenemos indicadores, acciones, metas, presupuestos, recursos y demás. La estrategia entonces competitiva consiste en ser diferentes. Significa la selección deliberada de un conjunto de actividades distintas para entregar una mezcla única de valor. Entre más seccionada tengamos la estrategia y esta a su vez esté perfectamente bien concatenada, más difícil es que nos copien, más difícil es que entonces la competencia no pueda alcanzar o eliminar ese factor estratégico que estamos desarrollando, ¿sí? No es lo mismo que la estrategia esté solamente focalizada en un producto y que el producto tenga atributos diferentes. No, para que sea una verdadera estrategia tiene que ser el producto, el servicio, la distribución, la forma, el precio, en la forma de producir. Entonces tiene que ser un conjunto de esfuerzos que estén muy específicos, pero también perfectamente bien ligados o conectados para que agreguen valor y podamos tener una diferencia. La estrategia entonces tiene posiciones y dice que surgen de tres fuentes distintas que no se excluyen mutuamente, es decir, pueden estar comunicadas, muchas veces se superponen, no hay una diferencia entre una o la otra. Dice, en primer lugar está el posicionamiento, y esto puede estar basado en la producción de un subconjunto de productos o servicios de un sector. A esto se le llama posicionamiento basado en la variedad. Entonces, la primera estrategia está en qué posición tienen mis productos, ¿sí? ¿Qué tan variados son mis artículos? ¿Qué gama de artículos tengo que puedo atacar un mismo nicho de mercado con varios productos? Luego, un segundo principio que se denomina posicionamiento relacionado con satisfacer la mayoría de las necesidades de un grupo de clientes. A esto se llama posicionamiento basado en las necesidades. Ya no solamente me interesa satisfacer varios canales, sino ahora a un mismo consumidor que tiene diversas necesidades. Por ejemplo, cuando aquí en Jalapa existe los camiones de Coca-Cola reparten otro tipo de productos relacionados con el consumidor final. Ya no nada más tienen coca, no nada más tienen aguaciel, también venden hasta licores, venden artículos de limpieza. O sea, ya hay toda una cadena de productos que van directamente al consumidor, a su hogar. Entonces, ese es un posicionamiento basado en todas las necesidades que tiene el consumidor. Y el tercer principio de posicionamiento es el de segmentar a los clientes que son asequibles de distintas maneras, aunque sus necesidades sean similares a las de otros clientes. La mejor configuración de actividades para tener acceso a ellos es diferente. A esto se le llama posicionamiento basado en el acceso, que tiene que ver con el poder adquisitivo, que tiene que ver con el perfil del cliente, que tiene que ver con la forma en la cual él cubre sus necesidades. Entonces, estas tres fuentes son las que nosotros vamos a recurrir para generar una estrategia. Una posición estrategia sustentable, entonces, también requiere de trade-off. Esto es parte de la lectura que les había yo encargado que realizaran. ¿Qué son los famosos trade-off? Bueno, una posición estratégica, decíamos, no es sustentable si no tiene actividades que son incompatibles. En pocas palabras, un trade-off significa que para tener más de algo hay que tener menos de otra cosa. Y por lo tanto, entonces vamos a obligar al consumidor que seleccione.
entre más de una cosa o el menos de la otra. Eso generará una ventaja competitiva, ¿sí? Es decir, yo puedo tener sabor, tengo mayor sabor, tengo mayor producto, pero tengo también un precio alto, por lo tanto no tengo economía, pero son mutuamente excluyentes porque le estoy dando mayor sabor para que él entonces la variación del precio no la siente y de todos modos me consuma. Entonces ese es generar una estrategia de trade-off. Decíamos, con esto entonces creamos una ventaja competitiva y que proviene de la manera en que las actividades se alcanzan y cómo se refuerzan entre sí. A partir de tener un trade-off, entonces tenemos una variedad de componentes. Decía, el servicio, el producto, la distribución, los proveedores, etcétera. Y esto, como dice la última parte, se tienen que enlazar, se tienen que calzar, se tienen que formar como una cadena para que entonces sea difícil que nos puedan copiar, sea difícil que un competidor pueda tirarnos del mercado. Si solamente lo apostamos a la variedad del producto, seguramente va a venir otro producto con esas mismas características o mejoradas y nos va a eliminar. Pero si es la variedad del producto, el distribuidor, el servicio, la postventa, el precio, los costos de operación, las formas en lo que lo hacemos, difícilmente y están perfectamente bien reforzadas, difícilmente nos van a quitar del mercado, difícilmente nos van a ganar la posición. A eso se le llama calce, ¿no? Cuando todas las ventajas competitivas están interconectadas y buscan la sustentabilidad de la organización. Entonces, el calce estratégico entre muchas actividades es fundamental, no solo para crear ventaja competitiva, sino también para sustentar dicha ventaja. Decía yo hace un instante, para un rival es más difícil igualar un conjunto de actividades interrelacionadas que solo imitar un determinado enfoque de una fuerza de ventas o igualar una tecnología de proceso o replicar un producto. Si es solamente eso, es más fácil que nos alcance el competidor o es más fácil que nos quite el tiempo el competidor. Entonces, es importante el calce con esta variedad y con esta relación de lo que pretendemos hacer. A partir de ahí, entonces, empezamos a generar diferentes tipos de estrategias. Tenemos las estrategias competitivas de Porter, las estrategias de diversificación, las estrategias generales o corporativas y las estrategias de integración. Vamos a ir platicando poco a poco cada una de ellas. La estrategia competitiva de Porter. Porter dice que existen dos líneas para poder competir y sacar ventaja en un sector. El primero dice el dominio del análisis estructural del sector y que tiene que ver con la participación y control que tengo del mercado. Entonces, una ventaja es, si yo conozco perfectamente el mercado y tengo una posición, puedo variar el producto, puedo generar condiciones para mantener esa posición. Y la segunda, la existencia de una estrategia genérica competitiva. Es decir, ¿qué es lo que hace diferente a mi producto independientemente de mi participación? ¿Cuál es la característica o la diferencia genérica del producto con relación al resto de los productos? Decíamos, de manera más clara, entonces, un análisis estructural del sector industrial. Decíamos, el atractivo de un sector para que una o varias organizaciones se puedan desarrollar, radica en qué tanto se conocen, qué también están balanceadas y entonces cómo tienen las 5 fuerzas de la competitividad. Entonces, las 5 fuerzas de la competitividad están relacionadas con la llegada de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre los competidores actuales. Eso condiciona la estructura del sector, que es la primera parte. Entonces, si tengo claro cuáles son los nuevos competidores a llegar, cuáles son los productos sustitutos y cómo los puedo contener, si tengo un alto poder con mis compradores y de proveedores y domino la rivalidad con productos similares, entonces tengo un análisis estructural fuerte que me puede generar una diferencia en esta percepción de lo que Porter señala, ¿no? Como las 5 grandes fuerzas de lo que sería la estrategia competitiva en el análisis estructural del sector. La estrategia genérica competitiva, decía, se refiere específicamente al producto y a las diferencias que éste puede tener. Dice entonces que la única forma que tiene la organización de estar por encima del rango promedio del sector industrial en cuanto a rentabilidad es contar con una ventaja competitiva que le permita mantener números favorables. Y entonces aquí los números favorables son por 2 variables. O porque el costo de producción de nosotros es menor al del competidor, aún teniendo las mismas características, o mi producto tiene muy claramente una diferencia con el resto de los productos o con el resto de los artículos del mercado. Entonces, a partir de ahí también puedo generar una diferencia. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que cuando estamos en una organización,
tendremos que definir qué estrategia competitiva vamos a seguir. Si una estrategia genérica competitiva, si una de mercado, si vamos a tener una con los proveedores, qué tipo de estrategias son las que vamos a implementar. Y por eso estamos haciendo este rápido recorrido por las diferentes estrategias de trabajo y empezábamos por Porter. Entonces aquí es diferencia en el artículo y sus características o diferencia en precio y costo. O bien el análisis estructural, donde tenemos muy claro quién es el competidor, cuáles son los productos sustitutos, cómo controlamos a los compradores o a los distribuidores, cómo controlamos a los proveedores y a la competencia, ¿no? Cómo nos movemos con la competencia. Estas estrategias competitivas de Porter van a generar una estrategia de liderazgo en costos, ¿no? Como la que platicaba hace un instante, bajo costo, o estrategia de diferenciación. ¿Cuál es lo que hace diferente a mi producto? O el enfoque, que es el para qué sirve, ¿no? También puedo lograr una diferenciación no por sus cualidades, sino por los beneficios que produce o que genera el artículo, ¿no? Por ejemplo, los famosos productos milagro no tienen una diferenciación en cuanto a sabor, tamaño, etcétera, sino el enfoque de lo que aparentemente le producen al consumidor o los beneficios que le pueden traer. Ahí no hay una diferenciación tangible en la cualidad o en las características del producto, sino en el resultado. Y a eso se le denomina estrategia de enfoque. Veamos rápido cada una. La estrategia de liderazgo en costos, dice entonces las organizaciones utilizan la estrategia de liderazgo en costos cuando buscan la optimización de sus recursos, reduciendo sus costos operativos y administrativos. No disminuyen la eficiencia y la calidad a bajar los costos, ¿eh? Eso es muy importante. Y con esto entonces se enfocan en las necesidades de los usuarios, pero buscan menores precios y buscan mayores ganancias. Es decir, trabajan muy fuerte con lo que serían los materiales, la mano de obra, el costo indirecto de fabricación. Y a partir de ello, entonces, ¿de qué manera van a optimizar el precio? Van a maximizar la contribución marginal, es decir, la diferencia entre precio y costo va a generar una contribución y esa contribución la va a incrementar. Eso genera una diferencia y una estrategia a nosotros porque vamos a maximizar la rentabilidad de la empresa. La reducción de gastos puede ser resultado de simples recortes. Aquí no se habla de eso, sino se habla de cómo hago más eficiente la utilización del material, la mano de obra y el costo indirecto de fabricación. Insisto, reitero, sin bajar la eficiencia y la calidad. ¿Ok? Esa es una estrategia de liderazgo en costos. Operar con las contribuciones marginales, operar con el control y los parámetros del material, mano de obra y costo indirecto de fabricación y generar mayores márgenes de contribución en relación al precio. También puede resultar de un cuestionamiento estratégico, preguntándonos, ¿todas mis operaciones forman parte de mi negocio principal? Y entonces también puede ser producto de una simplificación administrativa o puede ser producto de una automatización. ¿Qué pasos puedo eliminar? ¿Qué pasos puedo hacer más rápidos? ¿Qué pasos puedo automatizar de tal manera que salgan en menor tiempo y con mayor eficiencia? Otra alternativa, dice, es analizar, rediseñar o mejorar el trabajo, ¿no? Una ingeniería de procesos con la finalidad de hacer más eficientes y mejorar la capacidad de respuesta. Entonces, puedo trabajar directamente con los costos, puedo entrar a una simplificación y a una automatización, o finalmente puedo hacer toda una reingeniería de los procesos y cambiar las formas y mecanismos con lo que estoy haciendo. Siempre tendiendo a bajar los costos, ¿no? Hacer más delgada la estructura, no elefantes blancos, sino, decíamos, estructuras más anchas, más chatas, que sean más fácil de moldear, más fácil de operar. La estrategia administrativa, entonces, utilizada para reducir los costos de una empresa es la mejora continua en los procesos. Dos herramientas, ya decía yo, es la reingeniería o el benchmarking, ¿no? El benchmarking, viendo cómo los hacen otros, cómo puedo mejorar lo que otros operan. Eso es parte fundamental de lo que nosotros trabajamos en una estrategia de liderazgo en costos. Y la tenemos que implementar. Decimos, ¿cómo vamos a mejorar nuestra posición en el mercado? Bueno, a través de bajar los costos y tener una mayor rentabilidad. Entonces, generamos toda una estrategia para automatizar, insisto, simplificar procesos, para eliminar etapas burocracias o etapas de estructura obesas, de estructuras con mucha grasa que habrá que hacerlas o optimizarlas. La estrategia de diversificación, decíamos, tiene que ver con las características del producto, con la variación con la que nosotros operamos el mercado. Entonces, la primera es la diversificación relacionada. Este implica el diversificar en negocios que tengan algún ajuste estratégico. ¿Qué es el ajuste estratégico?
Existe cuando negocios distintos tienen cadenas de costos por actividades que están suficientemente relacionadas para obtener oportunidades importantes al compartir las actividades de un negocio u otro. A ver, ¿qué es esto de manera más clara del ajuste estratégico? De repente, yo me dedico a producir cerveza. Y para producir cerveza necesito el vidrio y necesito el cartón donde va a ir la cerveza y la corcholata. Para esos tres materiales, yo compro o tengo un grado de influencia en acciones en la empresa encargada del cartón, en la empresa encargada del vidrio y en la empresa encargada del metal para las corcholatas. Y entonces, con esa ventaja y con ese control, con esas partes relacionadas, yo puedo tener precios preferenciales o puedo tener tratos o servicios preferenciales. Y eso me genera una diversificación relacionada, una estrategia distinta de cómo voy a salir al mercado, porque yo controlo a mis mismos proveedores de alguna u otra forma, de alguna u otra manera. Cuando Bachoco le da a los productores el huevo y luego las gallinas, y ellos solamente trabajan en engordarlos, cuidarlos, etcétera, no es porque son hermanas de la caridad, sino porque están haciendo un ajuste estratégico. Ellos pueden saber cuánto pollo matan, cuánto pollo reportan, cuánto tienen para poder producir, tienen el control de su cadena de suministros y obviamente son parte relacionada con con la persona que tiene a su cargo o a su cuidado a las granjas en específico. Otra estrategia de diversificación, por ejemplo, en el sector público, es cuando queremos dividir los servicios. Por ejemplo, el IMSS, que tiene el seguro de enfermedades y maternidad, el seguro de invalidez, el seguro de retiro, seguro de riesgo de trabajo, guarderías, tiendas y funerarias. Son diferentes servicios, diferentes áreas, pero de un mismo conjunto llamado seguridad social, que es lo que aporta o lo que es lo que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social. La estrategia de diversificación relacionada, entonces, con enfoque de diversificación, lo que hace es ingresar en negocios donde se puede compartir la misma fuerza de ventas, la publicidad y las actividades de distribución. Aquí lo que hablo de la diversificación relacionada es también no solamente son mis consumidores, mis proveedores, sino también puede ser mis distribuidores o mi misma fuerza de ventas. Ya les ponía el ejemplo de Coca-Cola, que ahora distribuye otro tipo de productos en sus mismas camionetas, ¿no? Entonces aprovecha la misma fuerza de ventas. O a lo mejor la misma publicidad en la cual ya están montados, complementa nada más con el producto. Entonces, lo que se busca también es explotar tecnologías estrechamente relacionadas. Si un fabricante de semillas agrícolas y fertilizantes puede diversificar productos químicos para el control de insectos o enfermedades de plantas, y entonces da un abanico más de posibilidades al mismo mercado que está atendiendo. Lo importante en una estrategia de diversificación relacionada es poder transferir ese conocimiento, la experiencia y las habilidades de un negocio a otro. Lo que yo hago también sirve a mis proveedores, también sirve a mis distribuidores. Por ejemplo, el dueño de establecimiento de ventas de hamburguesas entra al negocio de venta de comida mexicana. Entonces ya sabe cómo es el negocio de la comida. Entonces ahora lo traslada, lo lleva a otro tipo de comida, pero sigue siendo comida, ¿no? Entonces lo que busca también es transferir el nombre y la reputación que tiene una organización a otra. Entonces, cobijados bajo la imagen, bajo la protección de un producto o de una empresa que tiene prestigio, podemos acogernos y desarrollar nuevos productos fortaleciendo a la marca, ¿no? Lala me parece por ahí, compañero, que también hace algo al respecto, aprovechando esta estrategia de diversificación. ¿Braulio, es correcto? ¿Sí? Adelante, Braulio. Así es correcto. Hay una diversidad en los productos y en los canales de distribución, que es donde tenemos la oportunidad para hacer esto que usted comenta. Ahora, algo que me llamó la atención que comentó ahorita acerca del ejemplo de Bachoco, al momento que hace la subdistribución de las gallinas o huevos, como comentó ahorita, no llega a hacer eso ¿cómo se dice cuando? ¿Monopolio? Que llega a manipular el mercado. Perdón, Braulio, no sé si es mi internet, pero casi no te escucho. No sé si les pasa a los demás que están conectados. Ahí
¿Lo escuchan o soy solo yo con mi internet? No se escucha, no se le escucha. corta. ¿No? Te perdimos, Braulio. Me parece que ahí tienes un problema con tu conexión y no te escuchamos. Vamos a esperar a que te restablezcas un poquito de la conexión. ¿Ya? A ver, Braulio. No, sí, sigue congelada tu imagen, Braulio. Bueno, ¿alguien más que nos quiera comentar alguna empresa que conozca que utiliza esta estrategia de diversificación relacionada? Ya sea porque es consumidor o porque ha tenido algún trabajo con ellos. Compañera Ana, ¿nadie? ¿Lilian? Ok. Bueno, continuamos entonces. La estrategia de diversificación relacionada lo que hace es también puede adquirir nuevas empresas que ayudarán de manera especial a la posición de la compañía en sus negocios. Ya les decía, por ejemplo, un transmisor de televisión, entonces compra los aparatos, los componentes a otra empresa y esa empresa la va a controlar para garantizar su abasto, para garantizar lo que está haciendo, ¿no? Las estrategias de integración las podemos dividir en integración vertical hacia arriba, que es cuando controlo, tengo cierta influencia con mis proveedores. Por ejemplo, la parroquia, el café de la parroquia, tiene a todos los productores de leche de la región ya apalabrados y de alguna manera controlados para que le surtan de la leche necesaria con los parámetros de calidad que necesita. Entonces ahí hablamos de una integración vertical hacia arriba. Una integración vertical hacia abajo es cuando tengo algún grado de influencia con mis canales de comercialización o de distribución. Ahí voy entonces yo con los vendedores, voy con las tiendas, como hace FEMSA con los OXXO, ¿no? Tiene un control sobre sus grados de comercialización y a un OXXO nunca verán que vende una Pepsi, ¿no? Precisamente porque tiene un control Coca-Cola y lo que les interesa es comercializar de mejor manera sus productos. La integración horizontal hacia la izquierda, que son productos que no están relacionados con mi objeto principal, pero sin embargo pueden montarse en los mismos canales de distribución. Agua, cerveza, agua, alcohol, Coca-Cola, productos de limpieza. Controlo el horizontal porque voy a aprovechar la misma fuerza de ventas. Y horizontal hacia la derecha, productos que sí tienen que ver con el mismo ramo, Coca-Cola y agua, ¿no? Que puede ser Aguaciel, ¿no? Es el mismo ramo y aprovechan la misma oferta, aunque son diferentes SAs. Entonces, ahí es una estrategia de integración con la que están operando. David, en 1999, también hace referencia a las mismas que platicaba Port, pero él le llama estrategias de integración, pero también intensivas, de diversificación y estrategias de defensiva, ¿sí? ¿Qué es una estrategia de integración de estas que platica David? Dice, de estas tenemos dos, lo que es la integración hacia adelante, ¿sí? Que es parecido a lo que decía Porter, donde aquí lo que buscamos de manera general, una estrategia que vuelva prioritaria al incrementar el control sobre los distribuidores. Es muy parecido a lo que Porter denominó integración vertical hacia abajo. Luego tenemos integración hacia atrás, ¿no? Unos distribuidores, los otros proveedores, y esta hacia atrás es muy parecida a lo que Porter denominó integración vertical hacia arriba. La integración horizontal es una de las estrategias más comunes en la actualidad que presenta cuando una organización adquiere o incrementa el control sobre alguno de sus competidores. Las ventajas principales de estrategia es que propicia la economía de escala, se transfiere recursos y la competencia a una organización del mismo sector. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al súper y queremos comprar pan de caja, finalmente Bimbo y Wonder, que son los competidores más fuertes, son de la misma compañía, son el mismo dueño, solamente que le cambian el nombre para tener posición. Entonces ahí hay un control sobre con los competidores. Entonces le estamos comprando al mismo, solamente tenemos la diferencia. Tía Rosa también es de Bimbo y de Wonder, entonces le estamos comprando al mismo. ¿Por qué no generar una sola marca? Porque entonces puede llegar otro producto con otra marca y generarme o quitarme mercado, simplemente por diferenciación. Entonces me conviene más mantener una aparente segmentación de mercado con los competidores, aunque yo siga siendo el que controla todo. Las estrategias intensivas a las que hace Ricardo alusión tienen que ver primero con la de penetración de mercado,
¿Qué es una estrategia intensiva de penetración de mercado? Bueno, consiste en incrementar el porcentaje de participación en el mercado con los bienes y los servicios que una organización genera a través de un esfuerzo considerable de mercadotecnia. Entonces, es todo el potencial de incrementar las ventas vía la mercadotecnia, ¿no? Precio, plaza, promoción, publicidad, canales, etcétera. Es incrementar la fuerza de ventas para poder fortalecer el volumen que tengo de precio en el mercado. Desarrollo de mercados. Este tipo de estrategia aparece cuando una organización sobrepasa sus fronteras y quiere comercializar un bien o un servicio en otras zonas geográficas o en otros países. La estrategia de desarrollo de productos, cuando busca mejorar las ventas mediante hacer adaptaciones, modificaciones, alguna mejora, cambiar un poco las características de los productos que ya existen o que ya se comercializan en el mercado. También tenemos la diversificación concéntrica. Esta consiste en adicionar a las operaciones de una organización un nuevo producto o servicio que está relacionado con la actual línea de negocios. Vendemos agua y solo vendemos refrescos, ¿no? Está relacionado con el mismo giro que estamos trabajando. Metemos lácteos y de repente metemos carnes frías. Están relacionados con el mismo tipo de consumo. Diversificación horizontal. Un nuevo producto o servicio que no se relaciona con la línea de negocio, pero se comercializa con los mismos clientes. Los detergentes, el jugo, la coca, todo esto que traen ahora los camiones repartidores, van al mismo nicho de mercado, van al mismo consumidor. Diversificación por conglomerado. Dice, se da cuando una organización que se caracteriza por la comercialización de un determinado tipo de producto adiciona uno nuevo que no se relaciona directamente con el negocio original. Entonces aquí agregamos un producto que no tiene que ver con el negocio original, pero que por la frecuencia de ventas nos puede ayudar, como cuando le metemos alcohol al tema, ¿no? Ya te decía yo que venden botellas de alcohol, ahora pues lo que hace simplemente es ampliar el conglomerado y aprovechar la fuerza de ventas. ¿Qué pasa cuando una empresa empieza a tener problemas? Pues también tiene formas de protegerse y entonces hay estrategias a la defensiva. Y una de ellas es la aventura conjunta o las joint ventures. Esta es muy solicitada en los últimos años, sobre todo cuando hay problemas de mercado, y lo que hace es que se alían o se agrupan dos o más compañías para atender un pedido o un proyecto. Es muy socorrido, por ejemplo, en la construcción, donde de repente la fuerza de las constructoras por sí solas no podrían construir un puente, una carretera o algo así, y entonces hacen un conglomerado solamente para ese proyecto y lo atienden, ¿no? A veces con resultados no muy buenos, pero la mayoría de las veces sí. O cuando una línea de venta de zapatos que requiere de mayor volumen y solamente tenemos productores artesanales, pues es necesario juntar a todos los artesanales para poder atender el pedido de acuerdo a las características que el consumidor está esperando o que desea tener. Esa es una aventura conjunta. Otra estrategia a la defensiva es el atrincheramiento. Entonces, cuando una organización empieza a tener baja de mercado, cuando sus ventas empiezan a ser precarias, cuando las utilidades netas ya se reducen, entonces ahí hay una reducción de gastos. Lo que buscamos es el adelgazamiento de la estructura corporativa, ¿sí? Y básicamente se caracteriza por situaciones como venta de activos, cierre de fábrica, etcétera. Lo que queremos es bajar el precio. Y finalmente la última estrategia, que es la liquidación. Cuando la empresa ya no da para más, entonces ahí hay que abandonar el negocio teniendo una estrategia de liquidación. ¿Cómo vamos a liquidar los pasivos y los activos para poder cerrar el negocio como tiene que ser? ¿Alguna pregunta hasta aquí de las estrategias que vimos? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Todo en orden? Bueno, ahora vamos a la parte de la implementación. Cuando vamos a crear el plan o cuando vamos a crear lo que se tiene que hacer. Entonces, el plan básicamente tiene que tener muy clara la actividad, la descripción de la misma, la meta, qué queremos alcanzar, cuándo lo queremos alcanzar, quién es el responsable, cuál es el recurso y con qué lo vamos a medir, que básicamente sería el indicador y que lo colocamos en las observaciones. Entonces, una estrategia ahora tiene que decir para cada objetivo estratégico que se planteó, qué conjunto de actividades, metas y acciones se necesitan para su cumplimiento. El espacio-tiempo en que lo vamos a desarrollar, quién será el responsable y cuáles son los indicadores con los que lo vamos a medir. Entonces, un tablero de control funciona muy bien para la implementación de la estrategia y de lo que buscamos hacer, ¿sí? Normalmente la buscamos en el mediano o en el largo plazo. Y finalmente vienen entonces los modelos de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar la eficacia de la estrategia?
¿Cómo nos ponemos a pensar si ha sido correcto o no lo que estamos haciendo? Bueno, pues a través de la medición de indicadores, a través de construir indicadores cuyo propósito estén divididos a nivel estratégico, táctico y operativo. Tendremos que tener indicadores de fin, indicadores de propósitos, indicadores de componentes, indicadores de acción, que nos permitan ir viendo en determinados niveles si vamos cumpliendo o no con lo que se había establecido. Las evaluaciones deben de ser periódicas. Normalmente la mayoría de los autores recomiendan de tipo trimestral para establecer las posibles variaciones, corregir rumbo y ser más asertivos en el logro de nuestros objetivos. Entonces, después de la implementación vendrá muy claramente la evaluación. La evaluación tiene dos tipos de componentes: los que son de índole ejecutivo o estratégico y los que son de evaluación integral de desempeño. Es decir, los indicadores los vamos a segmentar. ¿Cuáles son los KPI, los principales indicadores, los que nos llevan a una evaluación más estratégica, más general de la organización, más ejecutiva? ¿Y cuáles van al grado de detalle de poder controlar, evaluar cada actividad, de ir viendo cómo específicamente estamos y cómo vamos, ¿no? Entonces, aquí básicamente terminaríamos la parte de lo que tiene que ver con la planeación estratégica y lo que tiene que ver con la estrategia. La estrategia, decíamos, lo que nos va a llevar es a la competitividad de la empresa. Entonces, aquí nos colocamos ya en nuestra segunda unidad, donde empezamos a hablar de competitividad. ¿Qué es competitividad? Bueno, la competitividad empresarial, porque hay competitividad nacional, competitividad empresarial, la vamos a ver. Vamos básicamente hoy a hablar de competitividad empresarial. La competitividad empresarial hoy en día se considera un tema fundamental en los sectores de actividad económica, tanto a nivel país desarrollado como en vías de desarrollo. En el contexto internacional y sobre todo en el proceso de mundialización, exige a las organizaciones ser eficientes y eficaces en el manejo de los recursos financieros, humanos, naturales y tecnológicos. Vean aquí como nuevamente ahora ya el enfoque de sustentabilidad también nos lleva a agregar la parte de la tecnología separada de los recursos naturales. Entonces, la competitividad para Porter dice que es la capacidad de una empresa para producir y mercadear productos en mejores condiciones de precio y calidad y oportunidad que sus rivales. Cuando una empresa hace mejor las cosas, ya sea por el precio o por la calidad, que sus rivales, entonces es una empresa competitiva, de acuerdo a lo que dice Porter. Henry dice que la competitividad de una empresa es su capacidad para suministrar bienes y servicios de manera igual o más eficaz que sus competidores, ¿no? Entonces también nos dice lo mismo, es tus productos cómo llegan, cómo te los adquieren y si son más eficientes o no que el competidor. La competitividad en una industria, por ejemplo, plantea que consiste en la capacidad que tiene la empresa nacionales de un sector particular para alcanzar un éxito sostenido en comparación con otros competidores foráneos. Entonces también hay empresas que compiten en mercados globales. La competitividad de una industria puede medirse en términos de rentabilidad general de la empresa, su balanza comercial, su balance entre inversiones extranjeras directas, los costos de calidad, la competitividad media en el ámbito de la industria, etc. La competitividad también tiene 5 grandes fuerzas que le dan forma a un sector. Entonces, un sector, para que sea competitivo, tiene que tener claro la amenaza de los productos sustitutos, la amenaza de nuevos entrantes, la rivalidad entre los competidores existentes, el poder de negociación de proveedores y compradores, como lo vimos en la estrategia. Estos 5 factores estratégicos generan la diferencia en la competitividad. Hay que entender que la competitividad tiene que llevar a la rentabilidad, pero no son sinónimos. La rentabilidad determina la estructura de un sector, la participación, y la competitividad se refiere a qué tan eficiente soy con respecto al resto del mercado, ofreciendo mis productos o servicios. Dicho de otra manera, la competitividad y la estructura del sector también se basa en fuerzas. La fortaleza de estas 5 fuerzas competitivas son el crecimiento que tiene una empresa, o la tasa de crecimiento, el grado de tecnología e innovación que implementan, el tipo de gobierno o las fuerzas que el mismo gobierno influyen para poder cambiar las políticas, las exceptuaciones fiscales, etcétera, el producto y los servicios complementarios con los que actúo y los cambios en la estructura del sector. Esas 5 son las grandes fuerzas de la competitividad. A partir de esto, entonces, tenemos que entender que la competitividad
no es un factor aislado. Va a depender, decíamos hace rato, de la estrategia, pero va a depender también de la eficiencia operativa. Y la eficiencia operativa parte de la productividad. El primer elemento de la eficiencia operativa es ser productivos. ¿Y qué se refiere con ser productivo? Bueno, Rivas Tovar en el 2003 decía que la productividad es la relación entre la producción de un bien y todos los insumos que se requieren para su elaboración, costo-beneficio, como tradicionalmente lo conocemos. La productividad, entonces, mide la relación entre productos e insumos, y la productividad crece cuando se registra un aumento del producto sin que haya habido un crecimiento proporcional de los insumos. Es decir, a la medida que tengamos mayores beneficios, a la medida que crecemos los volúmenes y utilizamos menos esfuerzos o no, menos sacrificios económicos o recursos, entonces tenemos una mayor productividad, ¿sí? O cuando se consigue producir algo con menos insumos. Eso dice la Organización Internacional del Trabajo en 2005. Después de medir o entender qué es la productividad, qué es la capacidad de hacer las cosas en relación a los recursos que utilizamos, hay que medir la eficacia y la eficiencia. La eficiencia, entonces, significa producir productos de alta calidad en un tiempo corto. Soy eficiente en la medida que hago las cosas, pero utilizo menos recursos, ¿sí? Efectividad se refiere a lograr las cosas. Dice, se refiere a los resultados de la producción. En el sector privado, por ejemplo, la efectividad podría significar generar utilidades y preservar la participación en el mercado. De acuerdo a Scott, la eficiencia y efectividad son actualmente medidas de desempeño, al igual que productividad es igualmente una medida de desempeño. Entonces, para medir la eficiencia operativa, necesitamos tener clara cuáles son los indicadores de productividad y cuál es la eficiencia y la eficacia que tiene la organización. Las mejoras de productividad también pueden ser entendidas en distintos niveles. La productividad de los individuos puede reflejarse en las tasas de empleo, tasas de salario, estabilidad del empleo, satisfacción. Esos son KPIs que pueden medir la productividad, ¿sí? Para medir la productividad de las empresas, entonces podemos tomar en consideración también la producción por trabajador, la parte de mercado conquistada, los resultados, los beneficios económicos obtenidos. Todo aumento en la productividad en cualquier nivel puede entonces atribuirse a factores como la utilización de nuevos bienes de capital, activos, cambios en la organización, nuevas competencias de los trabajadores, ¿sí? Entonces la productividad tiene que ser un hecho intencional, como veíamos en la implementación, ¿sí? Debe ser de orden individual, como la salud, el nivel de instrucción, la formación profesional, etc. El siguiente factor para la competitividad operativa, después de ver a la productividad, la eficiencia y la eficacia, es la calidad. Y entonces la calidad tiene que ver con la totalidad de aspectos y características que un producto o servicio permiten para satisfacer necesidades implícita o explícitamente formuladas, ¿no? Es decir, la calidad es cumplir con una serie de parámetros establecidos o de atributos que se le dan al artículo o al producto para cubrir de manera satisfactoria una necesidad. Entonces, en la medida en que nosotros atendemos esos satisfactores, esos parámetros, esos indicadores, entonces estamos hablando que un producto tiene calidad. La calidad, dice Juran, es el conjunto entonces de características de un producto que hacen que éste cumpla la necesidad del consumidor, creando satisfacción en los mismos mediante la ausencia de deficiencias. Garvin, en 1987, y prácticamente con esto terminamos, conceptualiza la calidad en los siguientes 8 dimensiones. Dice, se puede tener calidad, número 1, en el desempeño, que tiene que ver con las características primarias de operación del bien o el servicio. Establecemos entonces parámetros de producción, indicadores de producción, y entonces medimos el desempeño en esos indicadores de producción. Si durante el proceso de fabricación cumplimos con esos parámetros, entonces estamos teniendo calidad de desempeño. Calidad de los atributos, que son las características adicionales o suplementarias que se esperan del artículo. Si nosotros cumplimos con esas características adicionales que el consumidor desea, se le llama calidad de atributo. Calidad de confiabilidad, que es la probabilidad de que no falle en un periodo de tiempo específico el producto o el servicio o el proceso que estamos desarrollando. Entonces puede ser preoperativo, operativo o de producto final o correctivo. Y ahí hablamos de confiabilidad. De conformidad, dice es el grado en el cual las características de operación y diseño de un producto satisfacen los estándares establecidos. De durabilidad, la medida en la
el del tiempo de vida del producto, cuánto va a durar, cuánto está con las características que esperábamos. La serviciabilidad, que tiene que ver con la velocidad y facilidad de reparación del producto, que no esté parado, que tenga refacciones, que rápidamente lo podamos volver a utilizar, etcétera. La calidad en relación a la estética, que es la apariencia y textura del producto, cómo lo vemos, cómo lo percibimos. La calidad percibida, que entonces finalmente es qué cree o qué ve el cliente sobre el producto o el servicio que recibe. Hasta aquí entonces nos vamos a quedar el día de hoy en el tema de calidad. Decía yo, la calidad, la eficiencia y la eficacia y la productividad son los que nos van a llevar a tener el primer elemento de la competitividad, que es la competitividad o la eficiencia operativa. El segundo ya quedamos, o ya decíamos, tiene que ver con la estrategia. Bien, hasta aquí llegamos a nuestra sesión final. En cuanto a tiempo, como siempre, me gustaría cerrar escuchando sus opiniones, no sin antes decirles o recordarles que aquí también tendremos una actividad o una evidencia de desempeño y que es construir un pequeño plan estratégico personal para el logro de una meta. El que ustedes quieran, lo van a ver el lunes. Les pido que lo verifiquen y que tiene que ver un poco con lo que estuvimos haciendo durante el día de hoy y qué estrategias tendríamos que estar siguiendo y cómo vamos a implementarlo y evaluarlo. A título personal, lo que quieran, para un periodo, para irse de vacaciones, para un ahorro, para la compra de un bien. ¿Cuál es su plan estratégico para desarrollarlo? Voy a querer que lo implementen y ya el lunes verán las características del trabajo. Pero dicho esto, y para no agotar más, quisiera preguntarles comentarios sobre la sesión, dudas, cómo se sintieron hoy con esta pequeña interrupción de hacer un ejercicio, cómo vieron el tema, muy árido, cómo se sintieron. ¿Nadie? Son muy callados. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ah, ¿sí me escuchan? No, pues, adelante. pues a mi modo personal es bastante dinámico y entretenido. ¿Sí? Ok. No, Muy bien. Pues muchas gracias. Lilian, y luego voy con Edith. Lilian, ¿qué te pareció la clase? Como decía mi compañero, es muy dinámico porque son muchos temas. Ahorita tocamos estrategias, competitividad, calidad y pues todo tiene un subtema, no solamente se queda en qué es calidad, sino en los tipos de calidad, en los tipos de estrategia, por autores y todo eso es lo que lo hace un poquito más extenso, pero al hacerlo dinámico pues es como que se hace un poquito más digerible la información y dar ejemplos también como me pierdo un poquito en la parte técnica, pero ya cuando dice usted un ejemplo, ya como que, bueno, aterrizo la idea de que yo tenía pensada en lo que era una cosa y pues sí, se me hace un poquito más comprensible. Qué bueno, Lilian, me da mucho gusto. Qué bueno que te ha servido la clase. Edith. Bueno, yo realmente estoy igual que mi compañera Lilian. La mayoría de la teoría pues casi no la comprendo muy bien, pero en cuestión de la práctica lo estuve relacionando con mi trabajo. La mayoría de los conceptos que usted nos dio realmente son los que estamos implementando nosotros. Igual ahí batallé un poquito entre la diferencia de la misión y lo que es la política, porque se me hace muy semejante, se parece mucho a nuestra política que tenemos. Abarca todos los puntos, pero en general yo considero que el material que tiene usted es el adecuado. Claro, agregando muchos ejemplos estaría perfecto. Ok. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues les agradezco mucho sus comentarios y sus opiniones. Qué bueno que lo sienten dinámico y no pesado estas 2 horas. No me resta más que agradecer el tiempo, recordarles que mañana tienen que subir su primera evidencia de desempeño. El día lunes, después de las 3 de la tarde, encontrarán nuevamente el material de la clase, otras lecturas y la nueva evidencia del desempeño, que creo que les va a gustar porque es hacer un plan estratégico de vida, implementando estos conceptos, pero a su actividad personal. ¿Ok? Y también será entregada para el otro sábado. Si no hay ningún comentario, no me resta, insisto, más que despedirme. Nos vemos el próximo viernes, igual en punto a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana. Que les vaya muy bien y que no nos toque mucha agua por allá en el sur. Gracias. Bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias.